Amados hermanos, continúo con esta segunda parte de Éxodo capítulo 15, versos 1 al 21. Alabado sea el Señor por la libertad que proveyó. Vamos a entrar a ver la segunda estrofa de este cántico de Moisés, del pueblo judío y de las mujeres también de esta nación. Esto está basado desde los versos 14 hasta el 18. Pero antes siempre pidamos la dirección de nuestro Señor. Padre eterno, de nuevo acudimos a ti para que nos ayudes en este momento que volvemos al estudio de tu palabra, que ayudes a tu servidor para que la presente con una claridad que sea lo más entendible para quienes le escuchen. Que tú seas siempre muy honrado, muy glorificado. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, en esta segunda estrofa del poema destacan los resultados del actuar de Dios en el Mar Rojo a favor de Israel. Yo quiero ilustrar esto de los poemas para un mejor entendimiento. Es que todos los cantos espirituales que nosotros cantamos son poemas. Los hermanos que tienen esta habilidad escribieron primero, y después de haber escrito por inspiración y habilidad como don, pues que las personas que tienen este don, pues se le pone música. Pero usted tiene que entender que cada canto es un poema que se le pone música y que se canta al Señor, como lo hemos hecho hace unos momentos, y todos los que adoramos el día del Señor, como cualquier día de la semana, estos poemas son trasladados en forma de canto. Yo les decía a ustedes que cuando un poema no se entiende, sucede de que solo el que lo escribió puede entenderlo. Muy escasamente, quizás el 1% menos hermanos que han escrito y que siguen escribiendo cánticos espirituales. A veces puede darse el caso que no se entienda lo que ellos quisieron decir, pero esto, por decirlo así, es muy remoto. Generalmente todos los cantos que elevamos a nuestro Señor son completamente entendibles. Ahora bien, si un canto o un poema no va de acuerdo a la voluntad de nuestro Señor, pues evidentemente que no se tiene que cantar, porque hay poemas o cánticos que pueden contradecir la doctrina del Señor. Por eso yo siempre he estado muy opuesto a aquellos hermanos o hermanas que a lo mejor se han dado en recopilar los signos y que cometen el grave error, la osadía, de cambiar palabras a los signos. Eso no es correcto, hermanos. No podemos tomar ese abuso de cambiar palabras. Sucede de que de los signos y cánticos espirituales del 1 hasta el 200 más o menos, cuando cantamos, hay muchos signos que quienes se dieron a esta tarea cambiaron palabras, y eso no es correcto, hermanos, porque hay que respetar lo que un hermano ha escrito en un himno. No tenemos esa libertad. Es como que si nosotros, y hasta decirlo es nefasto, quisiéramos cambiar el contenido de este poema de Éxodo capítulo 15. No hay ningún derecho a proceder así, de esa manera. Bueno, entro al estudio de
esta segunda estrofa. Por eso decía que la segunda estrofa del poema destaca pues los resultados del actuar de Dios en el Mar Rojo a favor de Israel. Al parecer, en los versículos 13 y 15 ya estudiados, el pueblo cantó acerca de lo que sucedería en el futuro. Lo que iba a suceder en el futuro es algo bien determinante. Como si ya esto hubiera ocurrido. El tiempo pasado, pues en estos versículos podría ser perfectos proféticos, o sea, los acontecimientos futuros se describen como si ya hubiera tenido lugar. Esto es muy común en los inicios y sobre todo conocido en los libros proféticos del Antiguo Testamento. Esta situación se repite, ¿ve? Entonces, pese a que la llegada de Israel a Sinaí y el temor de las naciones para con Israel, debido a los acontecimientos en el Mar Rojo, todavía eran eventos futuros. Podemos ver que Moisés y los israelitas cantaron como si ya estuvieran en el Sinaí, aunque todavía no están en Canaán, y como que si los pueblos de los alrededores ya estaban expresando su temor a Israel. Claro, siempre he dicho esto, nosotros tenemos el beneficio de que son acontecimientos ya dados, acontecimientos ya pasados, y que nosotros podemos acomodar esa enseñanza, mejor dicho, porque es algo que podemos adelantarnos o podemos retrocedernos en lo que sucedió. Claro que si alguien hubiera querido hacer, por ejemplo, lo que yo estoy haciendo de la enseñanza en aquel tiempo, no hubiera podido hacerlo porque estaba en proceso. Estos libros se escribieron mucho tiempo después de estos acontecimientos. Nunca se nos olvide que los 66 libros del canon bíblico fueron dados por inspiración divina, por inspiración del Espíritu Santo. Esto es bien notorio lo que tenemos aquí presente. En los versículos 14 al 16, vamos a entrar al análisis ahora. Los versículos 14 al 16 se centran en las consecuencias por las naciones. ¿Cuáles son las consecuencias? Tuvieron temor. Esas son las consecuencias, tuvieron temor. Leamos, dice, lo oirán los pueblos, y noten, y temblarán. Se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. ¿Quiénes eran los filisteos? Una nación guerrera, una nación mala, contra quienes tuvieron que luchar para entrar a la tierra de Canaán, a la tierra prometida. Entonces, los caudillos de Edom se turbarán. A los valientes de Moab les sobrecogerá temblor. Se acobardarán todos los moradores de Canaán. Caiga sobre ellos, noten, temblor y espanto. A la grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra. O sea, no tendrán voz, pues. Ya no tendrán, como dice más bucólicamente, no tendrán garbo. ¿Ve? Ya no se dará esta situación hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Ustedes noten cómo es que se le sigue dando honor a Dios. De los pueblos de Canaán y las naciones vecinas, o sea, los filisteos,
Edom, Moab, se dice que oyeron hablar de lo que Dios hizo a los egipcios. Es como que si actualmente, lamentablemente, las guerras que hay a nivel del mundo en otros estratos del globo terráqueo, usted oye del poder de los ejércitos. Entonces, cuando se oye del poder de los ejércitos, el poder de nuestra nación o de cualquier nación se pone en qué pensar. No podemos meternos a esta situación, y sobre todo que aquí estaba el poder de Dios. Se estremecieron pues al escuchar lo ocurrido. Las diferentes naciones sufrieron, dice que sufrieron dolor y que fueron turbadas. Usted sabe lo que es estar turbado. Cuando usted está turbado o turbada, no puede razonar. Cosas sencillas no las puede hacer. Las sobrecogió pues el temblor, y cuando sucede esto, ¿qué es lo que viene? La cobardía. Se acobardaron, dice. Sobre ellas vino temblor, y miren, después añadido al temblor viene el espanto. Y cuando usted está espantado, es algo que usted no puede conducirse ni desarrollar sus funciones en una forma normal. Dice que enmudecieron como una piedra. Usted sabe lo que es una piedra. Imagínese una piedra de tamaño considerable. Esa piedra está puesta nada más, pero esa piedra no le habla, no puede, no le da un mensaje. El único mensaje que le puede dar una piedra es que es de consistencia dura y que usted no puede arremeter contra ella. ¿Ve? Entonces se enmudecieron como una piedra, como que si estuvieran congeladas, donde estaban incapaces de impedirle a Israel entrar en la tierra. En otras palabras, pues, se quedaron en esta condición hasta que Israel llegó a su tierra prometida. Israel, en cambio, se movió libremente en la tierra como el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo rescató. Israel se movió así, de esa manera, y lo dice en el versículo 16. Estos versículos hacen eco de la importancia de la primera parte del poema. O sea, Dios derrota a sus enemigos y bendice a su pueblo. Dios derrota a sus enemigos y bendice a su pueblo. Entonces, podemos ver pues que el versículo 17 habla del resultado final de la redención de Israel a través del Mar Rojo. O sea, el pueblo de Dios sería plantado en la tierra que les daría. Dios cumpliría pues con su promesa. Ya sabemos que Dios no es hombre. Dios lo que promete lo cumple. Así ha sido a través de el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Siempre ha sido así. Mire lo que dice el versículo 17. Tú los introducirás. Por eso es que hablamos que todavía ni siquiera habían entrado, pero claro, como nosotros tenemos el beneficio de que esto ya es dado, nosotros lo estudiamos como hechos dados. Dice, tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. A la tierra se le describe metafóricamente, o sea, como un poema, pues, como el lenguaje figurado que lo es, la metáfora, lenguaje figurado. Entonces a la tierra se le describe metafóricamente como el monte de la heredad.
o al monte de la heredad de Dios, el lugar de la morada de Dios y el santuario que Dios afirmó. Usted puede notar que estas tres expresiones se refieren al mismo lugar: la heredad, la morada y el santuario. Tres expresiones que se refieren al mismo lugar, o sea, la tierra prometida, pues, la tierra prometida. El pueblo cantó este cántico para celebrar el hecho de que Dios los había liberado de Egipto a través del mar. Dios los había llevado, hablando proféticamente, a su santa morada. Por eso en el versículo 13 dice: condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste, lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Entonces, ¿qué vemos? Que el monte Sinaí, y al final, en el futuro inmediato, los conduciría a la tierra prometida. Ellos iban a entrar a esta tierra prometida, que les costó, ya lo sabemos, lo vamos a ver posteriormente, que tuvieron que luchar contra naciones paganas. Así fue. Pero el hecho de conducir a la tierra prometida fue una bendición que Dios cumplió para con ellos. Entonces, la conclusión de todo este estudio, hermanos, la tenemos en el versículo 18. El versículo 18 termina el cántico de la misma manera que comenzó, alabando al Señor. Les recuerdo lo que hemos visto de esta segunda estrofa. La segunda estrofa del poema nos destaca los resultados del actuar de Dios en el Mar Rojo a favor de Israel. Los versículos 14 al 16 se centran en las consecuencias sufridas por las naciones. Tuvieron temor. Luego el versículo 17 habla del resultado final de la reelección de Israel a través del Mar Rojo. El pueblo de Dios sería plantado en la tierra que les daría. Y luego, pues, el versículo 18 termina este cántico de la misma manera que comenzó. ¿Cómo comenzó? Alabando al Señor. Eso es bien claro, porque miren lo que tenemos en el versículo 2. Di a los hijos de Israel que den la vuelta. Estoy leyendo del 14. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y noten, y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. ¿Ve? Entonces, este versículo 18 termina, pues, de la misma forma como comenzó. Jehová reinará eternamente y para siempre. Entonces, estas últimas palabras de alabanza presentan al Señor como un rey, el soberano absoluto de Israel, un rey que reina, no que reinará, un rey que reina. ¿Para cuánto tiempo? Hermanos, que reina para siempre. Esa es la realidad. Aunque la expresión para siempre en el Antiguo Testamento no siempre significa lo que los cristianos entienden como eternamente, puede que este pasaje sugiera que el poeta comprendía un poco sobre el concepto de la eternidad. Entonces, alabó a Dios por el hecho de que siempre ha existido y siempre existirá como soberano de toda la tierra. Esta es la realidad. Que Israel después fue desobediente, que Israel
fue rebelde, ese no es el punto. El punto es que Dios, por el hecho de que siempre ha existido y siempre existirá como el soberano de toda la tierra. Eso es lo que nosotros debemos de tener bien grabado. Mire lo que dice el versículo 19. Porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar. Y Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos, mas los hijos de Israel pasaron en seco por medio del mar. ¿Qué es lo que vemos? Otra declaración que se resume en forma de prosa, explica lo que los israelitas estaban celebrando. Se regocijaban porque Dios había destruido al ejército de Faraón y, sin embargo, le permitió a Israel cruzar el mar en seco, dice. Le cruzó el mar en seco. Yo ya he mencionado esto, cómo es posible que un mar que tiene tantos años de formación, pasar en seco, no deslizarse. También ahí está la gran providencia de Dios. Mire lo que dice en Éxodo, versos 20 y 21. Y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danza. Usted dice todas las mujeres. Y María les respondió: cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. O sea, los ha destruido completamente, no solo al caballo, no solo al jinete, sino a ambos, al caballo y al jinete. Entonces, la celebración después de la liberación de Israel también incluyó a las mujeres, quienes fueron dirigidas por María en la danza y el cántico de una versión, o sea, una porción, pues, del mismo cántico que entonaron los hombres. O sea, danzar era una forma de expresar alegría en tiempos antiguos. Ciertamente, los israelitas tenían buenas razones para alegrarse. Hombre, imagínense, aquí esta nación estuvo 12 años en guerra, año 79-80 hasta principios del 92. Cuando se firmó la paz, hombre, hubo alegría porque ya no íbamos a estar encerrados desde 5 a más tardar 6 de la tarde por 12 años. Vivimos esto, y cuando terminó este conflicto armado, pues en cierto modo hubo esa alegría. Imagínense este milagro de abrir el mar, de pasar 1,5 millones o más personas en medio del mar. ¿Cuánto tiempo no creen que tardaron? Toda una noche, por decirlo así. Entonces, pero quiero decir otra cosa más. La danza en la que María y las otras mujeres participan no era el equivalente de la danza moderna. O sea, no era una danza voluptuosa, no era una danza provocativa a la lascivia. No imaginemos eso, sino que tuvo que haber sido una danza con respeto a Dios, por supuesto, manifestando alegría. Tampoco el hecho de que danzaran y usaran panderos mientras cantaban no constituye un precedente que justifique las danzas o el uso de música instrumental en la adoración de la iglesia hoy en día. Porque esto es lo que los grupos evangélicos usan. Mire, María y todo este cúmulo de mujeres, eran cientos de mujeres, danzaron. Entonces nosotros tenemos derecho
a danzar, no. Bueno, aquí no es el punto, pero lo señalo. Este pacto que se hizo con la nación judía fue abolido. Fue abolido porque no lo cumplieron. El Señor Jesucristo lo abolió en la cruz, lo clavó, lo terminó, lo selló, pues. Entonces nosotros no tenemos por qué estar apoyándonos en estos episodios, y hay muchos. En los salmos también me habla de panderos, ¿ve? No tenemos que estar apoyándonos para la música instrumental dentro de la adoración en la iglesia hoy en día. No tenemos razón de ello. A María se le llamó, o se le llama profetisa en el versículo 20, y es una de las pocas profetisas mencionadas en el Antiguo Testamento. Hay otras que fueron como Débora, como Hulda, también Noadías, que fue una falsa profetisa. Tenemos el caso de la mujer de Isaías. Dice en Isaías 8:3, y me llegué a la profetisa, la cual concibió y dio a luz un hijo, y me dijo, Jehová, ponle por nombre Maher Salal Asbaz. Entonces, por lo general, a un profeta se le define como uno que habla por otro. Esa es la realidad. Porque la palabra profetizar tiene varios sentidos, varias aplicaciones. Lo que yo estoy haciendo ahorita es profetizar, o sea, no cosas del futuro. Yo no tengo poder, Dios no me autoriza sobre eso. Estoy profetizando o enseñando, pues, palabra de Dios, la palabra que ya ha sido revelada. Entonces, el profeta de Dios habla por Dios o por inspiración de Dios. Posiblemente María fue una profetisa en ese sentido. Puede a lo mejor que Dios a veces le diera mensajes para que se los transmitiera al pueblo. Puede que haya revelado este poema a María. Todas estas son suposiciones, pues. En el Antiguo Testamento, a la música y a la profecía a menudo se le asocia una con otra, ya que la música fue a veces utilizada para inducir el trance de donde procedían las declaraciones proféticas. Mire lo que dice 1 Samuel 10:5. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. También en el libro segundo de Reyes 3:15 dice, mas ahora traedme un tañedor, y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo. Como digo, pues, son situaciones que se daban antiguo testamentariamente. Y podemos ver, pues, que María con las demás mujeres tuvieron participación en este cántico de alabanza. Yo les recuerdo lo que es el cántico antifonal. El cántico antifonal generalmente es el que procede de las Sagradas Escrituras, especialmente en los Salmos. El cántico antifonal es cuando un grupo canta y el segundo grupo repite. Eso es lo antifonal. Entonces, por eso la Escritura deja bien claro, este es mi Dios, ¿quién como tú? Lo dice en el verso 2 y en el verso 11. Este es mi Dios, ¿quién como tú? El cántico, pues, de la liberación de Éxodo 15 ofrece numerosas descripciones de Jehová sobre cómo es Dios. De acuerdo, pues, a estos pasajes, Dios es la fortaleza de su pueblo,
Dios es el cántico de su pueblo. Dios es la salvación de su pueblo. Dios es un varón de guerra. Dios es el Señor. Dios es el libertador. Dios es magnífico en poder. Dios es el conquistador de sus enemigos. Dios es el que controla la naturaleza. Dios es único, ningún otro Dios puede comparecérsele a Él. Y cuando usted oiga ningún otro Dios, oiga la palabra Dios en minúscula. Es magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas. La hazaña que hizo de esta liberación es única. Es hacedor de prodigios, es una guía, es un redentor de su pueblo, es rey sobre todos. Porque dice el verso 18, Jehová reinará eternamente y para 100 años, no, para siempre dice, Jehová reinará eternamente y para siempre. Por eso es que la Escritura lo presenta como un varón de guerra, como varón de guerra o guerrero que es el Señor lucha contra sus enemigos. Este cántico de la liberación proclama que Él siempre gana la batalla, que Él siempre triunfa sobre sus enemigos. Entonces, hermanos y hermanas, asegurémonos de no ser sus enemigos y que no nos destruya, que no nos pase lo que le pasó a Egipto. Deje atrás la enemistad con Dios. Por eso las Sagradas Escrituras dicen en 2 Corintios 5:20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que la respuesta a la provisión de Dios es el cuidado de Dios por su pueblo. En el desierto establece el escenario para un sermón que nos presenta el Salmo 78, haciendo un llamado a un nuevo compromiso a seguir al Señor. El salmista habló de cómo Dios había provisto para su pueblo durante el Éxodo. Vamos a leer varios salmos. Dice el Salmo 78, que es un hermoso sermón, versos 15 y 16. Hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos, pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. Salmos 78, aquí mismo los versos 24 y 25. E hizo llover sobre ellos maná para que comiesen y les dio trigo de los cielos. Pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarles. Miren qué hermoso, cómo describe al maná como pan de nobles. ¿Por qué? Porque era el pan que procedía del cielo. Estos grandes momentos en la historia de Israel son también mencionados en el Salmo 105. Miren los versos 40 y 41. Pidieron e hizo venir codornices y los sació de pan del cielo. Abrió la peña y fluyeron aguas, corrieron por los sequedales como un río. Entonces, ¿qué debemos hacer con un sermón sobre el amor y el cuidado de nuestro Dios? La respuesta en 3 partes está implícita aquí en este Salmo 78. Y le doy estas 3 implicaciones que nos presenta el Salmo 78. En primer lugar, hay que escucharlo. Además de mostrar el respeto debido a la palabra de Dios, escuchar es una necesidad, ya que le abre la puerta a la mente y proporciona una entrada al mensaje. No podemos pensar en el mensaje hasta que hayamos, hermanos y hermanas, decidido escucharlo. En segundo lugar, debemos tomarlo a pecho, es decir,
El sermón pretende ser una declaración de la instrucción de Dios para su pueblo, y Dios desea que con el mismo hagamos más que escuchar sus preceptos. En otras palabras, pues, la persona honesta deseará reflexionar en su alma sobre la presentación, meditando en la palabra de Dios con el fin de digerir y entender su significado. En tercer lugar, debemos actuar consecuentemente. ¿Por qué? Porque la palabra es expuesta a los oyentes con el fin de que puedan seguirla tomando la decisión de hacer lo que Dios requiere. Les sumarizo estas tres declaraciones de este Salmo 78. Hay que escucharlo, debemos tomarlo a pecho y debemos actuar consecuentemente. Termino diciéndoles esto, hermanos y hermanas. Una de las mayores bendiciones en la tierra es escuchar la palabra de Dios cuando nos la predican. Usted sea respetuoso cuando se predica la palabra de Dios. Sea que el sermón exhorte, sea que el sermón consuele, o que el sermón nos dé una comisión, gocémonos en él. Reconozcamos, hermanos y hermanas, el privilegio sagrado de la oportunidad de escucharlo y recibámoslo gustosamente mientras comparamos su enseñanza con las Escrituras y así verificar su autenticidad. Usted tenga en mente cómo fueron los de Berea, que ellos investigaron la palabra de Dios. Usted, cuando me escucha, usted está llamado a investigar palabra de Dios, a corroborar que lo que su servidor esté diciendo vaya en acuerdo a la sagrada voluntad de nuestro Padre Celestial. Que este mensaje, que estos mensajes le ayuden a usted a ser un cristiano, una cristiana que se entrega a escudriñar la verdad de Dios y a vivir de acuerdo a esa verdad. Amén. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos porque tú nos permites el estudio de tu palabra. Tú nos das estas maravillosas lecciones. Éxodo 15, con este poema trasladado a ser un cántico por Moisés, su pueblo de aquel tiempo, por las mujeres, María y todas las mujeres, que nos ayuden pues a reflexionar cómo es que tenemos que vivir nuestra vida entregada a ti como cristianos y cristianas que somos. Gracias, Señor, por este beneficio espiritual tan enorme de tu divina palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.